Buenas tardes con todos los presentes. Soy Emilio Rosero, secretario de esta sala de lo penal. Por favor, ponerse de pie que el juez va a ingresar. Buenos días con todos y todas, por favor, tomar asiento. Mi nombre es Leonardo Date, juez de la Unidad de Garantías Penales de la ciudad Tulcán. Señor secretario, verifique si se encuentra en la sala las partes procesales para el desarrollo de la presente diligencia. Por fiscalía se encuentra la doctora Nicola Ayala y el ofendido el señor Mateo Pozo. Asimismo, por la defensa se encuentra el doctor Miguel Álvarez y el aprendido Frickson Carlos Sama. Se le recuerda al señor Carlos Sama estar atento a todas las intervenciones, tanto del señor fiscal como de su abogado defensor. Asimismo, se pone en conocimiento de las partes aquí presentes que la presente audiencia se rige bajo conocimiento de las partes aquí presentes, que en la presente audiencia se rige bajo conocimiento de las partes, en la cual se rigen en los artículos 563 del Código Orgánico Integral Penal, con los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. Asimismo, se informa a todos los presentes la prohibición de grabar, fotografiar o transmitir la presente audiencia, ya que estas prevenciones son para imponer las sanciones correspondientes. Asimismo, se le recuerda tanto al abogado presente a la fiscalía como al defensor acatar lo que el principio de buena fe y lealtad procesal, estipulado en el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es por ello que se debe mantener una actitud de respeto e intervención de ética. Asimismo, se admitirá el empleo de antimañas ni modos de abuso. Esta audiencia se llevará en dos partes. En primer lugar, se va a resolver sobre la flagrancia y en segundo lugar, lo que es la formulación de cargos. En primer lugar, correspondiente a la aprehensión, se da la palabra a lo que es la defensa para que se pronuncie sobre la misma. Para esto, sin no mencionar al señor Carlos Sama, estar atento a la intervención de los abogados. Buenos días, señor juez, señor fiscal, secretario público en general. Me presento. Muy buenos días. Soy el abogado Miguel Álvarez, procesado de identificar para el efecto de la grabación. Y de igual manera señalo mi correo electrónico para futuras notificaciones, el cual es miguelalvarez@gmail.com. En cuanto a la presión, la defensa técnica del señor Frickson Carlos Sama no tiene nada que alegar. Gracias. Gracias, señor abogado. Cedo la palabra a la fiscalía para que se pronuncie sobre la cuestión. Buenos días, señor juez, señor secretario, abogado de la parte de defensa, público aquí presente. Para efectos de grabación, permítame presentarme. Soy la abogada Nicola Ayala, en representación de Fiscalía de la ciudad de Tulcán. Con respecto a la calificación de la aprehensión del señor Frickson Carlos Sama, debemos mencionar que se dio de manera lícita, como lo estipula el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, nada que alegar al respecto, señor juez, y se pone en su consideración para que califique de manera legítima la aprehensión del señor Frickson Carlos Sama. Muchas gracias. Gracias, señorita fiscal. En vista de los pronunciamientos, tanto de la defensa como de fiscalía, cumplen las exigencias del artículo 527, por lo tanto, la aprehensión es legítima y conforme a las normas del ordenamiento jurídico. Concluido la primera fase, en este momento procesal se da la palabra al señor fiscal para que se pronuncie en caso de ser necesario formule cargos. Muchas gracias, señor juez. Efectivamente, comparezco ante esta autoridad de conformidad como lo establece el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador y las atribuciones que me confiere el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal en calidad de fiscal de la ciudad de Tulcán. En el ejercicio de esta función, señor juez, se ha llegado a tener conocimiento sobre un parte policial suscrito por la señorita policía Yair Sánchez, el cual menciona sobre la aprehensión del señor Frickson Carlos Sama en razón de que el día 17 de febrero se dio una pelea entre el señor Frickson Carlos Sama, provocando las lesiones al señor Mateo Pozo. Es por ello que a través de este parte policial, señor juez, Fiscalía apertura una investigación previa. Todo esto con el objetivo de reunir elementos necesarios
omisión para determinar la existencia material de la infracción. Asimismo, determinar los elementos que pudieran tener responsabilidades del señor Frickson Carlosama. Es por esto, señor juez, que al contar con todos estos elementos, Fiscalía considera pertinente y necesario el inicio de la acción penal de conformidad como lo establece el artículo 525 del Código Orgánico Integral Penal. Y al respecto se formulan cargos de la siguiente manera, señor juez. Primero, la individualización de la persona procesada, el señor Frickson Joel Carlosama Ortega, de 23 años, estudiante de Estado Civil, casado, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en el barrio La Laguna, de esta ciudad de Tulcán, provincia del Carchi. Segundo, la relación sucinta de la infracción es la siguiente. Aproximadamente a las 10:30 de la noche del día de ayer, 16 de febrero del 2023, el señor Frickson Carlosama conducía su vehículo marca Chevrolet Vitara, 3 puertas de placas LSM 123 a la altura de la avenida Universitaria y Sangay de esta ciudad de Tulcán. En esto se percata que un vehículo de marca Kia Sportage de placas ICF 209, el cual venía conduciendo el hoy víctima, el señor Mateo Pozo, lo rebasa y en esta acción lo insulta. ¿Por qué lo insulta? Para que el señor Frickson Carlosama acelere la marcha de su vehículo, pues obstaculizaba el carril en el cual los dos iban, por el cual el señor Frickson Carlosama emprende en persecución en toda la avenida Universitaria y Sangay. Le cruza el vehículo al señor Pozo en toda la avenida Universitaria y le dice que se baje. De lo contrario, le iba a dar con una piedra en los vidrios de su carro. Por tal motivo, el señor Mateo Pozo se baja del vehículo y en los videos de su carro, por tal motivo se baja de su vehículo y en este momento el señor Frickson Carlosama procede a golpearlo de puño, lo tumba al piso y le da de puntapiés en el rostro, causándole así una fractura en el tabique. Es por tanto que inmediatamente el señor Pozo es llevado al centro de salud número 1 de esta localidad y es atendido por el médico de turno brindándole primeros auxilios. Es aquí donde acude la médico legista y realiza una evaluación médica, en la cual le determina una incapacidad o una enfermedad de 35 días. Mientras ocurría todo esto, el señor Frickson Carlosama era aprendido en el lugar de los hechos. Es decir, entonces se cometió la infracción. Es entregado a la autoridad competente. Esta es la narración, señor juez. Como tercero, debo indicar los elementos que sirven para esta formulación de cargos. Los elementos son los siguientes. Primero, el parte policial, suscrito por la señora policía Yaeli Sánchez, quien describe los motivos de la aprehensión del señor Frickson Carlosama. Segundo, informe médico del doctor Cristiano Ochoa, médico del Centro de Salud número 1 de esta ciudad de Tulcán, quien certifica la atención del señor Mateo Pozo por lesiones de su rostro. También está el informe médico legal suscrito por la doctora Rosa Rodríguez, quien certifica una discapacidad o una enfermedad de 35 años del señor Mateo Pozo. Cuarto, está la historia clínica emitida por el Centro de Salud número 1 de Tulcán, el cual certifica la atención médica del señor Mateo Pozo. Y como quinto tenemos la versión del señor Mateo Pozo, que manifiesta que se le ha provocado lesiones por parte del señor Frickson Carlosama. Con estos antecedentes, solicitó a su autoridad notifique la presente instrucción fiscal al señor Frickson Carlosama Ortega, pues ha infringido en calidad de autor del delito de lesiones tipificado en el artículo 152, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. Por ello, se pone a consideración el expediente respectivo. Asimismo, señor juez, Fiscalía se solicita se ordene prisión preventiva para el señor Frickson Carlosama, tal como lo estipula el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, que es un delito que se investiga y tiene una pena privativa mayor a 1 año. Y además, no se ha podido verificar si se ha demostrado hasta la presente fecha un arraigo social por parte del señor Frickson Carlosama. Por esto, señor juez, si nos permite determinar que existe un peligro de fuga, se pone en riesgo la comparecencia del procesado. Es asimismo, este delito, para que este delito no quede en impunidad. Además, debo de indicar que Fiscalía solicita a su autoridad medidas de protección para el señor Mateo Pozo.
estas estipuladas en el artículo 558, numeral 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal, en sentido de que el señor procesado personalmente o por terceras personas puede proveer actos de intimidación de persecución a la víctima. Tengo que indicar además, señor juez, que la presente instrucción fiscal será en un plazo máximo de 30 días. Asimismo, para efectos de contradicción, pongo su orden del expediente y registro con el número 10023 para que pueda ser consultado por parte del abogado de la defensa técnica y asimismo por el señor procesado Frickson para esta investigación. Muchas gracias. Por el principio de contradicción, se corre el traslado de defensa para que conozca sobre lo presentado por Fiscalía. ¿Algo que alegar, señor abogado? No, señor juez, nada que alegar. Señor Frickson Carlos Ama, ¿está clara la formulación de cargos que acaba de realizar Fiscalía? No. Señorita fiscal, explique sobre los cargos imputados al señor Carlos Ama. Con mucho gusto. El señor Carlos Ama, sobre los cargos de este tribunal, que este tribunal se le han imputado, señor juez, señor Carlos Ama, se le han formulado cargos por el delito de lesiones, tipificado en el artículo 105, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Muchas gracias. Señor Carlos Ama, ¿está claro en los términos? Señor abogado, ¿queda claro los cargos presentados? Se da la palabra al abogado de la parte de la defensor para que se pronuncie al respecto de los cargos presentados por la señorita de Fiscalía. Gracias, señor juez. Primeramente, vale señalar que entendemos la posición de Fiscalía en cuanto tiene la obligación y el derecho a formular cargos, en cuanto a los delitos de la acción pública, en cuanto a las facultades que se le atribuyen como Fiscalía, efectivamente. Pero desde ya, señor juez, la defensa técnica asegura que ante los actos sucedidos, narrados ya por el señor fiscal, mi defendido actuó en base al artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal, el cual se basa en la legítima defensa, siguiendo las reglas igualmente. El artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal, extendiendo la exclusión y la antijuricidad. Esto pues lo demostraré en el momento procesal oportuno. Señor juez, de igual manera nos damos por notificados en cuanto a lo expresado por Fiscalía y en cuanto a la instrucción fiscal. Abogado de la defensa, sobre la prisión preventiva que acaba de agregar la Fiscalía, ¿qué tiene que decir al respecto? En cuanto a la prisión preventiva, a la defensa técnica se va a basar al tenor de lo que estipula el artículo 67 de la Constitución de la República, en el numeral 1, lo cual dice que la privación de la libertad será exclusivamente cuando sea necesaria la comparecencia en el proceso. En este caso, señor juez, pues me permito recalcar que la sanción penal se basa simplemente hacia el círculo de la independencia. De esta causa, señor juez, privar de la libertad a mi defendido sería mal, irreverente y una solución imperfecta, por lo cual no vendría una privación de la libertad a mi defendido. Igualmente me permito señalar que nuestro Cáceres se encuentra en hacinamiento. Nuestro centro de privación de la libertad está amontonado por reos. Para muestra un botón de nuestra casa de privación de la libertad de Tulcán. Alberga 1025 reos y simplemente tiene la capacidad para 400. En esto presento como arraigo social, razones para la suspensión, para la simple de mi defendido. Comparece al proceso y justifica los vínculos al trabajo justificado y vinculado a las familiares. Justifico el vínculo con la sociedad. En cuanto justifico de vínculos familiares, se presenta la partida de nacimiento del hijo de 7 años. De igual manera se presenta el certificado de matrimonio. También se presenta la señora juez la factura en las que realiza el pago de su hijo. En cuanto a los estudios, de igual manera, en cuanto a los vínculos laborales, se presenta al señor juez un contrato de trabajo, el cual desempeña en la prefectura del Carchi. En cuanto a la justificación de los vínculos sociales, nos permitimos entregar que mi defendido, el señor Frickson Carlos Ama, se encuentra estudiando a distancia en la carrera de Economía dentro de la Universidad
Senda el señor juez, el récord policial en el que se demuestra que el defendido no ha tenido ningún problema con la justicia ni con la ley. En base a esto, señor juez, y en base a esto, señor, es la defensa técnica, solicito que no se le prive de la libertad, sino más bien a la defensa técnica. Solicito en base al artículo 522 se proponga las medidas cautelares al defendido. En cuanto al numeral 2, como la estipulación es en presentación periódica ante su autoridad. Gracias, señor juez. Gracias a la parte de la defensa. Por el principio de contradicción, se trataba para revisión a la señorita fiscal. ¿Tiene algo que alegar al respecto de lo mencionado del abogado de la defensa? Sí, señor juez. Sí, muchas gracias. Si bien se ha demostrado el presunto arraigo social del señor Frickson Carlos Sama, Fiscalía considera que esto no es suficiente, señor juez. En cuestión, la víctima, como usted puede notar, se encuentra gravemente herida y es más, se encuentra con temor de que el señor Frickson Carlos Sama nuevamente salga y tome represalias contra él y ocasione daños muchísimos más graves, señor juez. Por lo tanto, me ratifico lo pedido y solicito a su autoridad se conceda la prisión preventiva para el señor Frickson Carlos Sama. Muchas gracias al señor Mateo Pozo, que tiene de calidad de víctima. En la presente caso, ¿tiene algo que decir o alegar? Se ha escuchado durante el desarrollo de esta audiencia dos partes importantes. En primer lugar, sobre lo que es la formulación de cargos, en la cual la señorita fiscal ha formulado cargos según el artículo 152, numeral 3, el cual es el delito de lesiones. Y este juzgador establece que existen los indicios suficientes de responsabilidad del señor Frickson Carlos Sama. Y es por eso que se lo notifique en su contra con una instrucción fiscal, la misma que tendrá una duración de 30 días. Asimismo, se da a conocer que el expediente va a estar en orden de la defensa para su revisión en el momento que lo considere oportuno. En segundo lugar, sobre las medidas cautelares, Fiscalía ha pedido se dicte prisión preventiva, conforme al artículo 534, mientras que la defensa pide que se sustituya por las medidas cautelares del artículo 522, numeral 2, debido a que se establece que la prisión preventiva es de carácter excepcional y de último ratio. Es por ello que este juzgador, según el artículo 522, demuestra que se ha justificado un arraigo tanto social, laboral y familiar. Por lo tanto, se mantiene que según el artículo 77, numeral 1, que ha manifestado la defensa, no es necesario la prisión preventiva, ya que no existe ningún peligro de fuga. Es por ello también que según el artículo 522 se dictan las medidas cautelares, la de prohibición de salida del país, para lo cual se va a oficiar la migración de Policía Nacional, asimismo de presentarse cada 15 días en la oficina de la señorita fiscal a cargo del presente caso, en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Además, las medidas de protección del artículo 558 del numeral 1, 2 y 3, señor fiscal, atendió la resolución de este juzgador. Sí, señor, sí entendí todo. Abogado de la defensa, entendió la resolución, no tiene algo que aclarar por parte de la Sí, sí, parte. sí, entendí todo. Nada que agregar. Por parte de concluida la audiencia, señor, esto pues al correo concluidos, tratar siendo de 16 horas con 40 minutos, se da por concluida la presente audiencia. Muchas gracias. No más, no,